at Slovakian meeting. Buenas tardes, me alegra darles la bienvenida aquí a este Also, campal all de of the Eslovaquia friends in at Zoom. y también a todos nuestros amigues en Zoom. I have prepared presentation that I called Equality in Eastern Europe. Yo preparé una presentación llamada Igualdad en la We Europa will pray at the Occidental. beginning. Vamos entonces a orar para comenzar. Heavenly God, thank you for allowing me to be part of this movement, Eh, Dios celestial, gracias por permitirme ser parte de este movimiento that you are leading and preparing for the kingdom. que estás liderando y preparando para el reino. Please guide us through this lecture Por favor, guíanos a través de esta presentación so that we may understand equality better. para que de esa forma podamos comprender mejor la igualdad. Thank you. In Jesus' name, amen. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Eso, Europa Oriental. I would like to talk about Me gustaría hablar how at one time the Czech land and later Czechoslovakia cómo en algún momento la República were Checa one of the most progressive countries in Europe era uno de los países más progresistas de in Europa terms of equality. en términos de igualdad. And today they are at the bottom of the European Union rankings. Y hoy en día están en el fondo o en lo más bajo de los rankings de la Unión Europea. I will address topics such as education, marriage, divorce, Yo voy a abordar temas tales como la educación, el matrimonio, el equality divorcio, in Czechoslovakia during the communist period, la igualdad en Checoslovaquia durante el periodo and the European comunista Gender Equality Index, y también de acuerdo con el Índice de Igualdad de Género Europea the Istanbul Convention, abortions and stereotypes, y la and mental Convención health. de Estambul sobre aborto, I will estereotipos start y with the salud history. mental. Yo voy a comenzar ahora a hablar sobre la We historia. were created equal. Fuimos creados y creadas iguales. After the fall, inequality gradually came about. Am, Después de la caída, The man rules over the woman, and the woman longs for love. la igualdad comenzó a disminuir. El hombre gobernaba sobre la mujer Her main task and purpose in life is to bear children, but y, especially boys. y la mujer simplemente vivía pues para la entrega. Su tarea y su propósito principal de vida era With the birth of a son, she can obtain a higher status that she desires. criar hijos, especialmente varones, y con el nacimiento de un varón, ella sí podía obtener un estatus Um, alto que to ella give birth deseaba. to a son meant to give a man to a community Am, Parir o dar a luz a un hijo significaba darle un nombre a la and comunidad. also a human being, a heir, a soldier, a taxpayer, and later a citizen and a voter. Darles un ser humano, un soldado, un pagador de impuestos y más tarde un ciudadano y un votante más. To give birth to a daughter, it meant to bring a creature into the world who needed to be married off and given a dowry. Sin embargo, dar a luz o parir una niña significaba traer una criatura al mundo que necesitaba mérito y Girls darle were dote. neglected both materially and also intellectually. A las chicas se les negligenciaba tanto material como intelectualmente. They were poorly fed, poorly dressed, poorly educated, or not educated at all. Eran pobremente alimentadas, pobremente vestidas, pobremente educadas, si no es que para nada educadas.
During the period of a papal rule, the Duran- ideal was that a woman is a virgin and dressed as a nun in a habit. Durante el periodo del régimen papal, el ideal de mujer era que fuese virgen y vestida de una During forma the Reformation, this pudorosa. ideal ceased to apply. Ahora, durante la reforma, esta idea dejó de aplicarse. In early modern period, the ideal was a virgin En el periodo, with moral and social standing, en el periodo moderno más temprano, el ideal comenzó a surgir con una visión a más moral y social, proper woman cleans, is very tidy, and takes care of her appearance. que una mujer correcta, limpia, se mantiene organizada en orden y cuida de su apariencia And she takes care of the cleanliness of her home. y se da la tarea de la limpieza de su propio hogar. Her virtues include fear of God, Sus virtudes modesty, and humility. Sus virtudes tenían que incluir el temor de Dios, la modestia y la humildad. She should not be vain, but should dress modestly. Ella no debía de ser vanidosa, pero debía de vestirse de forma decorosa, modesta. These virtues ceased to apply between the world wars. Esta virtud de ser virgen dejó de aplicarse entre las guerras In the first mundiales half of the 20th century, en la primera mitad del siglo XX. girls began to be bolder, more open, and more independent. Las Excuse me. chicas ya comenzaron a ser más abiertas, más independientes. The boundaries between the worlds of girls and boys started disappearing, Los límites que separaban a chicos y chicas dejaron de o comenzaron a desaparecer thanks to co-education, sports, and leisure activities. gracias a la educación, deportes y las actividades recreativas. Education. Educación. The education of girls began during the Reformation, La educación de las chicas comenzó durante la which Reforma, was promoted by Erasmus of Rotterdam, a las Martin cuales Luther, fueron promovidas por Erasmo de and Rotterdam, in the Martín Czech Lutero, lands, Jan Amos Komensky. y en las tierras de Checoslovaquia por Jan Amos The Reformation Komensky. favored a patriarchal family model Am, la reforma favoreció un modelo familiar where the role patriarcal, model is the wife and mother who can read and write. donde el rol de la esposa modelo era la de una mujer que sabía leer y In escribir. 1775, En el the 1775, emancipated Czech ruler Maria Theresia, Teresa mm, la regente checa introduced emancipada María compulsory Teresa schooling for boys and girls. introdujo la educación obligatoria tanto para chicos y chicas. One of the first professions for women in the Una, 19th century una de las primeras profesiones para las mujeres en el siglo XIX was that of the teacher. era la de ser maestra o educadora. The profession of the teacher, in other words, caring of the children, La profesión de maestra, en otras did palabras, not eh, contradict the essence of womanhood. era tener cuidado de niñes y no contradecía la esencia de la feminidad. In 1903, celibacy for female teachers was put
in law En in 19 Czech. y 1903 el celibato para las profesoras se escribió como una ley en Checoslovaquia. If the teacher married, she had to voluntarily give up her profession. Y si la profesora se casaba, tenía que voluntariamente abandonar su Nevertheless, the number profesión. of female teachers grew. Sin embargo, el número de profesoras creció. In 1919, this celibacy for female teachers was abolished. En 1919, el celibato obligatorio para las profesoras fue abolido. During the First World War, Durante la Primera Guerra Mundial, women took the places of their husbands who were las, leaving to the battlefield. las mujeres sustituyeron el lugar de sus esposos, quienes se fueron The a la war gave guerra. them the opportunity La guerra les dio la oportunidad to make extensive use of their education and organizational skills. para tener mayor extensión en su educación y en sus habilidades organizacionales, o para amplificar The su idea educación of girls' secondary school was a result of many years of effort. y habilidades organizacionales. La idea de chicas asistiendo a la secundaria fue el resultado de muchos años de esfuerzo. Most Czech politicians were opposed to higher education for women. La mayoría de políticos, hombres, estaban en oposición a la idea de que las mujeres pudiesen asistir a niveles de educación In superior. 1890, the private girls' secondary school Minerva, Mm. En 1919 which was set up by a Czech feminist, se creó una escuela de secundaria exclusivamente para mujeres en Minerva, it became the oldest girls' secondary school in Austria-Hungary. y fue establecida por una feminista checa y se tornó en la It was institución de only in educación de mujeres más antigua 1908 de that Minerva Austria-Hungría gained the right. y fue solo hasta el año Austria, 1918 de que esa uh, escuela de Minerva right to be open to public and Ujú. hold its own school leaving exams. Ganó ese derecho de ser abierta al público y tener pues sus exámenes de In admisión. 1900, women were allowed to study medicine and pharmacy. En 1900 las mujeres se les permitió estudiar farmacia y medicina. Women also entered technical schools. Las mujeres también podían asistir a las escuelas técnicas. At the beginning of the Second World War in 1939, Y al inicio de la Segunda Guerra Mundial en el año Czech universities were 909, closed until the end of the occupation. 1909, las universidades en Kirk fueron cerradas hasta que se terminara la The only ocupación. universities that were permitted were the German ones. Las únicas universidades que se permitían estar abiertas eran las alemanas únicamente. Women continued to study at the faculties of German universities, Las mujeres continuaron sus estudios en las facultades de las universidades alemanas and their numbers increased at the medical faculty during the war. y su número aumentó en las facultades de medicina durante los años de la guerra. Immediately after liberation, Czech Inme- universities were re-established. Inmediatamente después de la finalización de la guerra, la liberación, las universidades checas fueron restablecidas. After 1948, under dramatic circumstances,
Después de 1948, bajo circunstancias muy dramáticas, everyone had to submit to the communist regime. todos tenían que someterse al régimen comunista Uh, ac- Academics who refused to submit had to leave. y profesores y académicos, académicas, quienes se rehusaban a someterse, tenían que largarse. Out of the female academic professions, Am, medicine was the most burdened by gender stereotypes. Ok, de todas las profesiones académicas de las mujeres, la medicina fue la While más after the afectada. establishment of the Czechoslovak Republic, El área de la medicina fue la más afectada por los estereotipos de género, less than 1 out of 10 of medical students were women. mientras que se estaba estableciendo la República Checa, menos de In 2018, women accounted for two-thirds of the student body. apenas para esa época, apenas una de cada 10 eran mujeres estudiantes. Medicine became a female field, just like teaching. En 2018, las mujeres ya componían 2/3 del cuerpo estudiantil de medicina y el campo médico Marriage? se convirtió en un área solo de mujeres, así como la enseñanza. Marriage in European countries consisted of the conclusion of a marriage contract. El matrimonio en los países europeos consistía en la The, conclusión the o blessing en of the church followed after the wedding night. consistía en el resultado de un contrato matrimonial y In la bendición de la 1563, iglesia solamente se daba después de la noche de bodas. En the Catholic 1956, Council adopted a decree on marriage reform, el Consejo Católico adoptó un decreto sobre la reforma proclaiming matrimonial, the sacred nature of marriage, proclamando la naturaleza sacra del monogamy, matrimonio, la monogamia, the authority of the church to determine obstacles to marriage, la autoridad de la iglesia para determinar aquellos obstáculos um, contra el matrimonio, inseparability, la inseparabilidad and the exclusive jurisdiction of ecclesiastical courts in matrimonial matters. y la jurisdicción exclusiva del órgano eclesiástico en asuntos matrimoniales. Uh, the Emperor Joseph's patent in force in the Habsburg lands El emperador Joseph Patent since obligó, 1783 obligó a las personas que habitaban en el marked territorio de a los milestone Habsburgo. in the history of matrimonial law. Él estableció en 1783 alguna ley y eso marcó el hito de las leyes The monarch matrimoniales en la historia. respected the religious needs of his subjects. El monarca respetaba las necesidades religiosas de sus He súbditos. respected the canonical Él respetaba la, and at the same time defined marriage as a civil contract. él respetaba la ley canónica al mismo tiempo que definía el matrimonio como un contrato civil. Nevertheless, marriages still had to be blessed by the church. Sin embargo, el matrimonio aún tenía que ser bendecido por la iglesia. The code also defined the status of both spouses. El código también definía el estatus de la pareja. The man is the head of the family.
el hombre como cabeza de la familia, Uh, a clear definition of separate spheres of both sexes was made. una clara definición de las diferentes o las esferas separadas para cada sexo se hizo. Una esfera Since separada y definida para 1950, cada sexo se hizo. marriage has become a civil contract Desde 1950 el matrimonio simplemente se ha convertido en un contrato civil between two equal parties, entre dos partes iguales and divorce a one of process. y el divorcio uno procesal, un tema de proceso. For centuries, love was not a relevant reason for marriage. Por siglos el amor no era una razón relevante para casarse. Marriages were based on the decision Los matrimonios básicamente se basaban en la decisión. um, on the contrary, where the um, money did not rule, love could have ruled. En decisión al dinero, pero al contrario, el Um, dinero no debería de in regir early en eso, modern sino que el amor period, debía de regir. En el periodo moderno más temprano, children were mm, eso, betrothed in royal and noble circles. mm, hijes estaban, estaban rodeados de At the turn círculos of the de la 19th nobleza and y de la 20th realeza. centuries, Y al llegar más o menos a los siglos XIX y los siglos XX, conflicting views on marriage emerged. visiones contradictorias sobre el matrimonio Some surgieron. preferred sexual abstinence in marriage, Algunas personas prefirieron la abstinencia sexual durante el matrimonio and others perceived the love as a sexual love. ¿qué? Y otras lo percibían el amor como At the same time, the fears of a eso. crisis in the family were growing. Al mismo tiempo, los miedos de una crisis familiar The crecían. secularization of society and the emancipation of women. La secularización de la sociedad y de la emancipación de la mujer, Divorce. el divorcio. According to the canon law, marriage was inseparable. De acuerdo con la ley canónica, el matrimonio era algo The grounds for inseparable divorce were considered uh, to be infidelity, y las causales del divorcio eran consideradas refusal to perform marital duties, únicamente basadas en la infidelidad serious disagreements, o en la incapacidad de cumplir con tus deberes matrimoniales males' impotence, or females' infertility, o cuando habían desacuerdos muy or serios imprisonment. o cuando el hombre era impotente o cuando la mujer era infértil o cuando una de las partes era Divorced enviada a spouses prisión. could live separately Am, matrimonios divorciados o la antigua and pareja podían were vivir de forma relieved of their separada marital obligations, y eran liberadas de sus obligaciones maritales, but their marriage formally continued and they were not allowed to remarry. pero su matrimonio formalmente continuaba y no Mhm. tenían la capacidad ni tampoco se les permitía volverse a casar. Divorce was permitted by the General Civil Code of 1811. El divorcio fue permitido apenas en la Corte General Civil After eh, the establishment of the Czechoslovak Republic in 1919, mm, en 1800 separation was allowed for anyone 1811 y después del who establecimiento de la República expressed Checoslovaquia en interest in 1919, it la separación fue permitida para todo el mundo quien on the tuviera grounds interés of en eso, adultery, bajo los causales imprisonment,
de adulterio, prisión, abandonment of a spouse, abandono de una de las partes, threat of life or health, amenazas hacia la vida o hacia la salud, debauchery, am, mental embaucamiento, illness or alcoholism, enfermedades mentales o alcoholismo, deep marital breakdown, una crisis matrimonial muy or fuerte unbearable or repulse. o no sé lo que quiso decir, bueno, la incapacidad de suplir The alguna divorce necesidad. rate rose during the Protectorate, um, that is the Second World War. La tasa de divorcio fue en aumento durante el In protectorado, es decir, 1949, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en 1949, the single stage divorce was approved like legislatively. el divorcio de una de las dos partes That únicamente is a fue complete aprobado a dissolution of nivel marriage. legislativo. Y eso era una disolución completa del matrimonio. In the mid 20th century, En la mitad del siglo XIX, 10% of all marriages ended in divorce. 10% de todos los matrimonios terminaban en divorcio. The historical maximum of 66% Y hubo un máximo histórico del 66% of marriages ending in divorce was recorded in 2010. de matrimonios terminando en divorcio se registró en 2010. The most common reasons for divorce today Y la razón más común para el divorcio el día de hoy are um, that that people became a stranger to one another and they are incompatible in their characters. es que las personas o las partes se volvían extrañas una a la otra o que sus caracteres eran incompatibles. Long-term lack of communication and mutual trust, Una falta de comunicación a largo plazo y falta de confianza mutua, differing values and life priorities. valores diferentes en la vida y también prioridades These account diferentes for en la vida. 64% of divorces. Y esto resulta en más o menos 64% de divorcio. Esto, The most common cause of divorce also include y esto también se encuentra en el 64% de aquellos divorcios y también la divorce due causa to más, infidelity. y también la causa más común dentro del divorcio incluye la In other infidelidad words, loss of trust and intimacy. o, en otras palabras, la falta de confianza de una de las partes y la falta de intimidad. Another Another reason for divorce are Otra de las razones para el divorcio son financial disagreements, desacuerdos financieros, different approaches to spending, and debts by one of the partners. diferentes formas de gastar la plata y, bueno, y Another básicamente reason las is deudas de alcohol una de and a las drug partes. addiction, Otra de las razones también es el alcoholismo y la drogadicción. physical or psychological domestic violence, Violencia doméstica, física o psicológica, disagreements over childcare and household management, desacuerdos sobre la crianza de niños y también sobre la administración del hogar. purity of the partners who married at a young age. Am, mm, También algo que tiene que ver con la seguridad de la pareja que se cansaron a una From edad a muy legal point temprana. of view, for a divorce to be granted, Desde un punto de vista legal, para que se otorgue el divorcio,
that it cannot be expected that there will be a renewal of a cohabitation. Es de que no puede haber ninguna expectativa de que vuelvan a renovar sus votos y cohabitar. If the spouses agree on the children and property, Si la pareja acordó algo the sobre court does not examine the causes of the breakdown or divorce. sus hijos o sobre la propiedad, la corte no iba a examinar sobre las causas del The divorcio o de la court separación. investigates the cause down La corte investiga if one of the spouses does not agree with the divorce y si una de las partes no está de or if acuerdo there con el is no divorcio agreement. o si no hay acuerdo, Equality in Czechoslovakia. igualdad en Checoslovaquia. Tomáš Garrigue Masaryk, the first Czechoslovak president, Ok, el primer presidente de Checoslovaquia, ese señor, no entendí el nombre, who was instrumental in the creation of the independent Czechoslovak state. quien fue alguien importante en la creación del Estado independiente checoslovaco In 1918, en 1919, 1918, no, 1918, sí, 1918, laid the foundations for the independent Czechoslovak state y estableció los fundamentos para el Estado independiente checoslovaco on the basis of equality between men and women. basado en la igualdad entre hombre y mujer. Hmm. In 1920, we became the first country in the world to achieve equality between men and women. En 1920 fuimos el primer país en todo el mundo que alcanzó la igualdad entre hombres y mujeres. Women will be placed on an equal political. Las mujeres serían ubicadas en un rango político igualitario. O sea, al sonido. Masaryk was decades ahead of the second wave of feminism. Mm, Ok, In the 1960s and 70s, ese presidente estaba muy por delante de todo lo que estableció la segunda ola feminista cuando llegó among en other las épocas things, del 60 y Masaryk el was ahead 70. of his time Entre otras cosas, también Masaryk, ese presidente, estaba muy por delante de su propia generación, de su tiempo, when he formulated the problems inherent in the traditional patriarchal family structure, cuando formuló todos where the aquellos man rules. donde formuló todos aquellos problemas que eran inherentes a la estructura tradicional del patriarcado en la familia, donde el hombre gobernaba. The elevation of one family member La elevación de uno de los miembros de la familia is the ground from which violence grows. es el fundamento de donde comienza a crecer la violencia. With the family of Masaryk family, Con la familia, used to meet Františka Plaminkova, la familia de Masaryk se encontraba o a teacher, politician, journalist, tenía reuniones con Františka Kaplaminkova, una profesora política y feminist, periodista, and organizer of International Women's Movement. feminista y organizadora del movimiento internacional feminista de las mujeres. She contributed to women's emancipation Ella contribuyó a la emancipación de las mujeres in the final years of the Austro-Hungarian Empire en los últimos años del Imperio and during Austrohúngaro the First Czechoslovak Republic. y durante los primeros años de la República Checa. She advocated for the abolition of celibacy for female teachers Ella fue una persona que estuvo
estuvo apoyando la abolición. and for the enshrinement of universal suffrage in the Constitution of the First Republic. Ella era una persona que estaba a favor de la abolición del celibato obligatorio para las In profesoras y 19, también para el voto universal. she wrote an open letter to En los años 1900 ella también Adventist escribió President Benesch. una carta para un presidente, Banish, She accused the German Chancellor y ella acusó a un canciller alemán of national historical errors about our nation. sobre errores históricos de la nación. In 1942, she was arrested, En 1942 ella fue arrestada impris- imprisoned in a concentration camp, and then shot. y fue llevada a prisión a un campo de concentración y luego fue ejecutada. Františka remained as a celibate teacher. Esa profesora se mantuvo como una profesora Her célibe. future husband was a supporter of the traditional family, No, esta es otra persona, Gantrisca. and she rather preferred a life of celibacy Ella permaneció célibe y su to futuro sweet esposo slavery. apoyaba a la familia tradicional y ella prefirió la vida de celibato antes The de communist someterse a period. la esclavitud durante el periodo comunista. After the communist regime came to power in 1948, Después de que el régimen comunista llegase al poder en the era of the 1948, new mother began. la era de la nueva madre comenzó. Under the pretext of equality and emancipation, Bajo el pretexto de la igualdad y la emancipación, the ideal of the working woman began to emerge. la idea de la mujer trabajadora comenzó a surgir. This equality in parentheses Esta igualdad en paréntesis did not relieve the woman of being housewife and a wife and a mother. no liberó a la mujer It took about 10 years de la obligación de ser ama de casa, madre, for the status esposa. of women in the home to disappear. Tomó incluso 10 años más para que el estatus de la mujer en la casa desapareciera. But were gender stereotypes really being broken down? Pero No. ¿acaso los estereotipos de género fueron disueltos? No. Newborns were taken away from their mothers after birth Recién nacidos eran quitados y quitadas and placed in neonatal rooms, del seno materno apenas nacían and mothers only allowed to have them to breastfeed them. y eran ubicados en cuartos neonatales Motherhood under socialism y las madres solamente se les permitían amamantarles en ese cuarto. was La significantly maternidad, influenced by institutional care for infants, la maternidad bajo el periodo socialista fuertemente toddlers, and influenciado, preschool children. fue fuertemente influenciado por el cuidado institucional por After infantes 1948, en la enseñanza en el kinder y a views los on niños childcare preescolares. and family life Después, en 1848, general began to change radically. las visiones sobre el cuidado del hogar, la vida familiar, en general comenzó a cambiar de forma radical. Women were to be freed from the handicap of motherhood. Las mujeres comenzaron a ser liberadas Wydołęcia. de Ah, aquella, um, eh, by establishing of the creches or what do you call it? de, de It's, aquel- it's, de aquella obligación de la uh-huh. maternidad So it al was institutions that establecerse. accepted children from the age of 3 months. Al establecerse ciertas instituciones que aceptaban a niñas desde la A edad de little tres later, they meses. were offered a full week care. Y
Poco después se les comenzó a dar No mm, one asked mothers anything. una semana de cuidado The intensiva. turnaround came in 1989. Nadie le pedía a las madres hacer nada. The nurseries began to be closed down. Y luego en 1949 las cosas comenzaron a cambiar, las enfermerías comenzaron a cerrar Czech mothers slowly began to return to caring for their youngest children at home. y las madres checas lentamente comenzaron a tener que volver a cuidar de sus hijos e hijas en el hogar otra However, vez. highly qualified women in particular realized Sin embargo, las mujeres altamente calificadas en that particular se the comenzaron a long dar cuenta maternity leave, which is 3 years, que la edad de maternidad, que eran 3 años, their professional portfolio, mm, but there was no return to public nurseries. mm, no. Private nurseries and children's groups were established, Mm. Bueno, and the profession of the nannies returned. no tenían acceso pues a las enfermerías públicas, se comenzaron a establecer enfermerías privadas y The last factor de that la significantly niñera, influenced motherhood la profesión de la niñera volvió a under real establecerse. socialism El último factor que fue importantemente was influenciado the abortion law from 1957. para la maternidad durante el periodo socialista fue la ley del aborto en mil novecientos It cincuenta y granted women the siete right to control their own bodies. y le garantizó a la mujer tener el control sobre sus propios cuerpos. However, this step did not bring only positive results. Sin embargo, esto no trajo consigo resultados positivos. In the absence or unavailability of safe female contraception, En ausencia o la incapacidad de las mujeres de tener anticonceptivos, artificial termination of pregnancy gradually became a commonplace procedure. la terminación artificial del embarazo gradualmente se comenzó a volver un procedimiento bastante común. In 1990, En, there were mil- 98 abortions for every 100 births. en That was 1990 alarming. En 1990 habían 98 abortos por cada 100 nacimientos y eso fue alarmante. The decline of abortions occurred after 1990, El declive del aborto comenzó a ocurrir después de thanks to the 1990. availability of female contraception. Después de 1990, gracias a la The disponibilidad de present, anticonceptivos femeninos. En el presente, the Gender Equality Index. eh, el índice de igualdad de género, The Gender Equality Index is an indicator of equality el índice de igualdad de género es un indicador de igualdad compiled annually by the European Institute compilado de forma anual por el Instituto for Gender Europeo Equality, para la Igualdad de Género, which assesses the state of equality and inequality el cual aborda el between the estado de la sexes igualdad y la desigualdad entre sexos in the European Union and in individual countries. en la Unión Europea y también en los países individuales. The Gender Equality Index ranks El índice de igualdad europeo countries on the scale of 1 to 100, países de la escala de 1 al 100. where 100 means a complete Mm, equality between men and women. Ok, el índice europeo de igualdad rankea a los países del 1 al 100, donde el 100 significa igualdad plena entre hombre y mujer. Currently, the European Union score is 63.4 out of 100. Actualmente la Unión Europea rankea en un score de 63,4 de 100. The index consists of 31 indicators El índice consiste o está divided integrado into 6 key areas.
Está integrado por 31 indicadores divididos en 6 áreas Work, clave so equality at employment. en el trabajo, es decir, igualdad en el empleo. Money, financial resources and income inequality. Dinero, es decir, recursos financieros e ingresos. Knowledge, education and level of education attained. Conocimiento, educación y nivel de educación obtenido. Time, so that shows division of time between care and domestic work. Tiempo, lo que demuestra la división de tiempo en el trabajo doméstico Power, y también en the las tareas de representation of cuidado women and men in decision-making positions. en relación al poder, es decir, la representación de las mujeres y hombres en las posiciones de toma de Health, decisiones. the health status and access to health care. En cuanto a la salud, tiene que ver con el estatus de la salud y también con el acceso a la salud The Czech pública. Republic ranks among the lowest in the European Union, La República Checa rankea entre los as well más as Slovak bajos de la Republic. Unión Europea, así también como la República Eslovaca, o bueno, o So Eslovaquia, it ranks the lowest in terms of equality in European Union. quien se ubica entre los peores rankeados en There is a términos de igualdad de la significant Unión gender pay gap, Europea. Hay una diferencia de género bastante importante, with women earning on average 16.4% less than men. donde las mujeres ganan por lo menos en promedio un dieciséis We punto have a cuatro low por ciento percentage menos of que women in hombres. politics. Tenemos también menos representantes en términos porcentuales de mujeres en política. We have a low percentage of women studying STEM subjects, so science and technology, También tenemos un menor porcentaje de mujeres estudiando temas relacionados con el STEAM, es decir, física, and matemática, even etcétera, fewer women work in these fields. ciencias naturales, por decirlo así, en ciencia, tecnología Women have lower pensions y aún menos en el campo laboral, ya que las mujeres ganan menos pensión because they drop out of the labor market during maternity leave. debido a que se tienen que salir del mercado laboral durante In the el time descanso category, maternal. En la categoría del tiempo, we see that men's involvement in care is growing, vemos de que sí, efectivamente, el hombre se yet involucra there are más, twice as many women as men el hombre se involucra más en las tareas de cuidado del hogar, aún así las who care mujeres for children under duplican, the age of 11 aún así duplican a los hombres, for more than 35 hours a week. ya que tienen que tomar cuidado de hijos hasta menores de The 11 results años, show por lo menos 35 horas en la semana, y los resultados demuestran that based on the current situation, que basadas en la situación actual, we will have to wait another 50 to 60 years tendremos que esperar por lo menos otros 50 o 60 for años gender equality in Europe. Europe, para que Europa alcance la igualdad de género. because there is a generation emerging. Y bueno, debido a que ahora hay una generación que está surgiendo Oh, wait, that perceives equality in an original way. que percibe la igualdad de una forma más original. There are 27 countries in the European Union, Hay 27 and, países que conforman la Unión Europea and Sweden, Denmark, Netherlands, France, and Finland received the best ratings. y Suecia, Dinamarca, Holanda, Francia, Finlandia han recibido los mejores scores de ese ranking. Están At the mejor bottom of the rankeados. ranking are Czech and Slovak Republic, Romania, Hungary, and Greece. Y en el fondo de ese ranking se encuentran República Checa, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Grecia. The European Union is trying to address these differences La Unión Europea está intentando with new directives, abordar esas diferencias con nuevos directivos y directivas. such as the Directive on Transparent Remuneration, Ok, con nuevas.
direcciones, tales como la which should dirección de la, reduce inequality below 5%. tales como la dirección de transparencia, el cual Istanbul reduce la Convention. desigualdad por lo menos en un 5%, la Convención de The Estambul. Istanbul Convention is a Council of Europe convention Ok, ahora pasando al punto de la Convención de Estambul, la Convención de Estambul es on una convención preventing and europea combating violence against women que consiste en prevenir y combatir la violencia contra and mujeres domestic violence. y la violencia doméstica. It is an international treaty aimed at protecting victims, Es un tratado internacional que busca proteger prosecuting víctimas, perpetrators, and preventing violence. eh, poniendo en prisión a los perpetradores y también previniendo la It violencia. defines gender-based violence Define la violencia basada en género as a violation of human rights. como violaciones a los derechos humanos. Key aspects of the Istanbul Convention Hay aspectos fundamentales de la Convención de Estambul. are these. The purpose is to comprehensively combat domestic violence, Uno de ellos es el propósito, es combatir la violencia sexual doméstica, harassment, el acoso sexual, rape, la violación, forced marriage, el matrimonio forzado and genital mutilation. y la mutilación genital. The convention defines gender La convención define el género as socially constructed roles and patterns of behavior. como roles socialmente construidos y también The state patrones de undertakes to ensure comportamiento. prevention, El Estado toma cartas en el support for asunto. victims, and punishment of perpetrators. El Estado toma cartas en el asunto y asegura la prevención, apoya a la The víctima provisions apply to women y castiga al perpetrador. La provisión que se le da a la and mujer other victims of domestic violence, including men. y otras víctimas de violencia Situation in doméstica, Czech incluyendo a Republic. hombres. La situación en la República Checa. The convention was signed in 2017, La convención se firmó en but after 2017, lengthy discussions, pero después de largas discusiones, the Senate did not ratify it in 2024. el Senado no lo ratificó en Arguments 2024. in favor: Argumentos a favor. better protection for victims, Mejor protección para las víctimas, clearer definition of criminal offenses, una definición clara de ofensas coordinated approach criminales by institutions. y un Arguments abordaje against: coordinado por instituciones. Y ahora los argumentos en contra. arguments against concerns about the ideological subtext of gender ideology, Las personas que argumentaban en contra del subtexto o questioning of the traditional family, el trasfondo de la ideología de género, también cuestionaban la concerns tradición de la about the familia redundancy of the convention. y también algunas preocupaciones en cuanto a la redundancia de la As the Czech convención, Republic already has relevant laws, siendo que la República Checa ya tenía leyes relevantes. in 2023, En 2023, the European Union as a whole acceded to the convention, la Unión Europea como un which todo means asistió a la convención, lo que significa that some parts of it are binding even on member states that have not ratified it. lo cual significa de que algunas partes de esa convención son obligatorias para Estados miembros aunque no la hayan ratificado. Abortion. Aborto, otro punto. As far as the law on abortion is concerned, Eh, tanto como artificial termination como of pregnancy en lo que concierne a las leyes del aborto, is legal on request la terminación artificial del embarazo es legal bajo up to pedido 12 weeks without giving a reason. hasta 12 semanas sin razón alguna.
and up to 24 weeks for health reasons. y hasta 24 semanas por razones de salud. And even longer in cases of serious threat to life or a fetal defect. E incluso se puede alargar todavía más en casos The serios de woman pays for the procedure herself, riesgos para la vida o algún defecto unless del it is feto. medically indicated. La mujer paga por el procedimiento por ella misma, a no ser de que sea indicación According to the Czech médica, Ministry of Health, de acuerdo al Ministerio de Salud de República Checa. EU citizens are entitled to this procedure. Los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea So se les women from facilita este Poland procedimiento. um, take advantage of this. Así que claro, las mujeres de Polonia toman Uh, ventaja de esto, in Poland, abortions are banned ya que en Polonia los abortos están vetados, except for medical reasons. están prohibidos, a excepción de aquellos que tengan que ver con razones médicas. Because the law on abortion in the Czech Republic Y debido a la ley del aborto en la República Checa, dates back to 1986, que tiene su inicio en 1960 y then we still were Czechoslovakia. 1986, perdón. The law is outdated En aquel entonces éramos Checoslovaquia y en aquel and entonces an amendment to the law was considered. la ley estaba pues ya caducada y, However, human rights organizations warn y se llegó incluso a considerar alguna enmienda a esa ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advirtieron sorry, that access to abortion could be restricted que el acceso al aborto podía ser restringido o limitado if the newly elected right-wing parties would start to debate the law, si partidos electos del ala as derecha they are comenzaban openly a opposed to discutir women's sobre esta rights. ley, ya que estos partidos estaban abiertamente en The contra de original los law has derechos de la therefore mujer. remained unchanged for the time being. La ley original, Stereotypes. por consiguiente, permaneció sin ningún cambio hasta el presente. Los Studies show estereotipos. Los estudios muestran that a higher level of agreement with stereotypical statements que hay un is acuerdo, particularly prevalent among men under 45. hay un aumento en el nivel de acuerdo de las declaraciones estereotípicas And de that the género difference between men and women in the youngest category is increasing. y que es particularmente prevaleciente entre hombres menores de 45 años y que la diferencia entre hombres y mujeres This polarization will inevitably have an impact on love life, en la categoría de los jóvenes relationship building, and birth rates. y las jóvenes, esta polarización inevitablemente impacta en la vida, en el matrimonio If women strongly reject certain stereotypes y también en lo que tiene que ver con las tasas de natalidad. Si las mujeres rechazan and fuertemente young men, ciertos on the contrary, estereotipos support those stereotypes, y hombres jóvenes, por el contrario, apoyan aquellos the estereotipos, possibility of these two types of people la posibilidad de que estos dos tipos de personas entering into a relationship with each other decreases significantly. entren en una relación el uno con el otro, pues va a bajar de forma importante, These men obvio. may become frustrated Y esto ha hecho que muchos hombres se frustren and decide to vote for extreme right-wing parties y decidan votar por partidos de extrema derecha that promise to solve their problems que les han prometido resolver sus problemas by sending women back to the kitchen, al mandar a las mujeres de vuelta a la cocina, thereby eliminating competition por lo tanto eliminando la competición and guaranteeing to the young men y garantizándole a hombres jóvenes that being a man means being successful. que ser hombre significa ser exitoso. Mental health. Salud mental, otro punto.
The issue of mental health is a major problem in today's relationships. El tema de la salud mental es un problema bastante serio en las relaciones Men del día and de women hoy. are socialized differently. Hombres y mujeres son socializados de forma diferente. For many women, it is difficult to find a partner Para muchas mujeres resulta muy difícil encontrar who una is on the pareja same emotional level. que esté al mismo nivel emocional. Women do more emotional work on themselves. Las mujeres hacen, For example, they visit psychotherapists. las mujeres hacen una obra emocional bastante Research importante has por su propia shown cuenta. Por ejemplo, ir y visitar el psicoterapeuta. Las investigaciones that demuestran likelihood of a person seeking psychotherapy que es bastante probable que que una persona is much buscando more gender dependent than education dependent. una persona que asista a psicoterapia es This is crucial mucho más dependiente a nivel de género que a nivel educacional. Esto es crucial, ¿no? because when Sí. partners do not meet on the level of emotional maturity, Ya que the woman finds herself in the situation cuando parejas no tienen coincidencia a nivel de madurez where she emocional, is doing the emotional work for two people in the relationship. las mujeres que se encuentran en esa situación van a And terminar this is not haciendo long-term sustainable. las mujeres van a terminar haciendo toda una obra emocional por dos personas y esto a largo plazo The number of single people is constantly growing. no es algo sostenible y por lo tanto el número de personas solteras Single person crece households make up constantemente. around 30% of the total, De hecho, 30 y including widowed people. alrededor del 30% de las The trend casas is o de las familias son únicas, es decir, que no tienen pareja. that women Eh, are increasingly choosing single life consciously. es decir, que es una tendencia, Many men are finding out las mujeres están eligiendo de forma that when they are constante not the sole breadwinners una vida de soltera, de forma consciente, y muchos hombres se dan cuenta and they do not offer emotional depth, de que no, a ver, women lose interest in them. de que los hombres se dan cuenta de que, Statistics confirm bueno, las mujeres, los that hombres se dan single cuenta de que women no son capaces de afrontar todos sus problemas emocionales y entonces are one of the happiest groups of people today. las mujeres pierden interés en esa clase de personas y las estadísticas confirman que Research has shown las mujeres solteras son hoy en día las personas más that felices women dentro have de ese much more grupo. relaxed view of relationships. Y las investigaciones de hecho demuestran de que I imagine that way. las mujeres tienen una visión más relajada sobre las Ah, relaciones y yo me lo imagino de esa forma. Denny, ty si predstavuješ, či tie ženy? Excuse me. So they imagine it that way, that they will go on trips to the theater Ah, ok. Y entonces idean formas de cómo ir a cines, a and out viajes, for the excursiones, dinner with the partner. ir a una cena sin necesidad de una pareja o cenar solas. Whereas men have a greater tendency to seek for a more firm and stable relationship. Mientras que hombres jóvenes más bien tienen esta tendencia en The creciendo reason de for women buscar is una that relación estable. Y la they no razón, longer want to take care of anyone. y la razón es que las mujeres simplemente They already fulfill their role. ya no quieren cuidar de una persona porque ya There is an están increase cumpliendo ese of rol en silver ellas. divorces. Hay un This is incremento de divorces after 50. divorcios después de los 50. Women calculate Las mujeres calculan that they still have about 30 years of life ahead of them. que tienen 30 años She por no longer encima del wants to be in a promedio de vida de relationship los that does not hombres fulfill her, y que las mujeres ya simplemente no quieren tener una and relación que she no is la not completa financially dependent on it. y de hecho no son financieramente dependientes de esa relación. For relationships to last, Para que las relaciones duren, it is needed se necesita
To commit to working hard on the relationship and on oneself every day. Un compromiso de trabajar duro en la relación con uno mismo todos los días. Where is the limit and the boundary where you say to yourself, enough is enough? Hay un límite, hay un límite donde ya tú te dices a ti Everyone misma, has a different suficiente, limit. es suficiente ya. Y cada persona tiene sus límites distintos. Is it possible to live a happy life without a romantic relationship? ¿Es posible acaso vivir una vida feliz sin una relación romántica? This is still being researched. Esto todavía está siendo investigado. So far, we see certain differences between men and women. Hasta ahora sí vemos diferencias importantes entre hombres y mujeres. Women tend to cultivate many other relationships Las mujeres intentan cultivar muchos otros tipos de besides their main relaciones, romantic one. aparte de su relación romántica. And if they lose that romantic relationship, Y si llegan a perder esa relación romántica, or for some reason they cannot find one, o si por alguna razón no llegan a encontrar una, their lives are still socially fulfilling. sus vidas todavía son plenas a nivel social. Men do not have as many close, deep relationships. Y los hombres no tienen relaciones tan profundas y cercanas. This is one example where we see Y este es uno de los ejemplos donde vemos that patriarchy also harms men. en cómo el patriarcado también afecta a hombres. Statistics show Las estadísticas muestran that men are much more likely to form relationships de que hombres son más tendientes a formar relaciones based on shared hobbies basados en compartir hobbies and do not go into relationships as deeply y no se involucran tan profundamente en relaciones because they are not socialized to do so. porque no están socializados para hacer eso. Women, on the other hand, tend Mientras to have que, more deep relationships on average. mientras que en el caso de las mujeres intentan tener relaciones más profundas en promedio. This means Y esto quiere decir that when a romantic relationship breaks down for que, some reason, que cuando una relación romántica termina por mm, cualquier razón, the woman is more likely to have a wider support network. la mujer eh, pareciera o tiende a tener una In red de apoyo conclusion, más amplia. we can say En conclusión, pudiéramos decir we will not see gender equality on this earth, que no veremos la igualdad de género en esta tierra, but God expects His church pero Dios espera que su iglesia to promote and live out equality. promueva y viva la igualdad. Ellen White says in Christ Object Lessons, Elena White habla en Parábolas de vida del Gran page Maestro, 69, first paragraph, perdón, Palabras de vida del Gran Maestro en la página 69, that párrafo 1, Jesus longs and awaits dice que Jesús espera till His image will be reflected in His church. que su imagen sea reflejada en su And only iglesia then He will return for us. y que solo en ese momento regresará por nosotros. This image is equality. Y esa imagen es la igualdad. We will close in prayer. Vamos entonces a cerrar en oración. Heavenly God, Bueno, Dios, please help us live equality. por favor, ayúdenos a vivir en la Help us igualdad. understand what it should look like Ayúdenos a comprender cómo se ve so your kingdom can be among us. para que su reino así esté entre nosotros. Thank you for everything. In Jesus' name, amen. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bueno.